Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué Bueno, tal, Adrián? ¿Cómo estás? muy bien. Hoy tenemos a Karen Gutiérrez, arquitecta boliviana, arquitecta de Santa Cruz de la Sierra. Así que hoy estamos en Santa Cruz. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí, contenta de estar aquí En tu show. en tu espacio. Muy bien. Eh, Primero, bueno, ¿cómo estuvo hoy Santa Cruz? Contanos algo de tu día de Santa Cruz hoy, Santa Cruz de la Sierra. Mira, Santa Cruz Peña, fue un día bastante normal, caótico como siempre, pero con mucha vida. Eh, un clima súper cambiante, de esto que yo salí de mi casa a 6:30 de la mañana con mangas de camisa y ahora debería estar con un abrigo, más o menos. Porque hay un viento huracanado, tanto así que me he venido a la oficina de mi hermano por si me fallaba en mi oficina el internet, ¿no? Diego. Sí, sí. Tenemos estos climas medio vuelca al sur, aquí le decimos, y cambia el clima de golpe con vientos medio huracanados. Y se nos va el internet, se nos colapsan las calles y todo eso. Diego. Sí. Y, y la temperatura es como, no es es cálida, ¿no? El invierno es cálido. El invierno es cálido, sí. Tenemos, solamente bajan las temperaturas así un poco hasta 13, 12, 2 semanas al año y no es más. Y por lo general tenemos un invierno bien templadito, agradable, y la mayoría del año calor, ¿no? Calor. Santa Cruz es húmedo y caluroso, ¿no? Sí, es húmedo y caluroso, exactamente. Y solemos tener lluvias como las que hay en Buenos Aires, ¿no? Que caen y llenan Cielo canales, segundo. todo. Pero este año que ha pasado ha sido de mucha sequía y hemos tenido también, por el calor, por la sequía y por otros factores políticos, hemos tenido incendios en el departamento, ¿no? Que Todos. otra es un poco de las grandes tragedias que tenemos, ¿no? Yo tengo tres recuerdos de Santa Cruz de la Sierra, porque a veces cuando tenía 15 y 16 años, papá trabajaba en Venezuela y Bolivia, Camiri, entonces iba a Ah, Santa Cruz de la Sierra a visitarlo en mis vacaciones. ya. Y recuerdo tres cosas, así como que me marcaron. Una fue el carnaval, que me pareció una locura, que Desde te, luego te marca de por vida. que te tiren pintura de color, eso me pareció como, ¿dónde estoy? Aparte, cuando 15 años estás como miedoso, no sabes qué hacer. ¿No? Ajá. Después, el avión abandonado por los narcos, el Ah, Boeing, ya, el avión pirata. el avión pirata me pareció algo hermoso, estaba ahí, aparte me contaba la historia, que estaba, bueno. Y tercero, los anillos. Sí. No sé, el tercer anillo creo que era como el centro, ¿no? No, el primer anillo es el centro histórico, después viene el segundo anillo, el primer anillo, ¿cómo es? El primer anillo, todo lo que está dentro del primer anillo, centro histórico. Claro, el tercero era como la autovía, era un bulevar, una autopista. Sí, hay dos terceros anillos, uno interno, uno externo, y es todo Ah, el equipamiento. bueno, y eso estaba muy bueno. Me acuerdo que ya Sí, como adolescente me había gustado la idea de que una ciudad crezca en círculos. concéntrica, sí. Cont- ¿Cómo sigue eso? Contanos algo de eso, de la ciudad, vivir en una ciudad con círculos. ¿Cómo es? Mira, yo creo que es una ciudad súper fácil de ubicarte. Donde estás, sabes cómo vas a llegar de un lado para el otro, ¿ya? Es una ciudad que ahora se ha densificado bastante, pero ha pasado mucho tiempo que era una ciudad muy poco densa, muy estructurada en anillos con radiales concéntricas, o sea, como muy, la Sí, pizza bien cortada, perfectamente cortada, que en realidad debería funcionar súper bien, colapsa mucho la ciudad, pero es más por una cuestión del transporte que tenemos más que mismo por la estructura de la ciudad, porque la estructura de la ciudad más bien es hiper organizada, pero tenemos una deficiencia en el transporte público sobre todo, ¿no? Entonces, como hay deficiencia en el transporte público, todo el mundo utiliza su transporte propio, ¿no? Por lo tanto, las calles se llenan demasiado. Y ahora también, claro, la continuidad de la ciudad en anillos se ve interrumpida a partir del cuarto año. El cuarto anillo es el último completo y de ahí se interrumpe. Entonces, el tema de los camiones invaden lo que es la ciudad-ciudad.
Entonces eso también nos hace colapsar un poco. Mirá vos. Sí, pero si yo te dejo en una punta de la ciudad y te digo, vas a llegar por el tercer anillo, por la radial tal, llegas, pero tranquilo y no te perdés. En estructura es muy organizado. Sí, sí hay una característica muy clara en lo que es la parte del centro, dentro del primer anillo. El segundo anillo también tiene una estructura que se ha quedado entre el primero y el segundo anillo. Es una estructura que se ha conservado mucho tal cual estaba en esa época que vos estuviste por acá, salvo el eje norte, que sí ha dado un cambio muy grande y que es nuestro eje como de progreso, ¿no? Para quien no lo conoce, Santa Cruz de la Sierra, Ahí está. lo que estamos diciendo, ahí está, ¿no? Y ahí se ve bien los anillos. Se entiende desde el mapa, desde bien de lejos. Exacto. Y las Eh, radiales, ¿no? Ahí está. Claro, el tercero es este, creo. Ahí está. Ahí se ve la doble E. Exacto, es eso. Ahí está. Ves que en Igual el es como un cuarto anillo medio cuadrado, ¿viste? No están redondos. Van claro, como- no, pero son anillos, ¿no? De todas sí, maneras, ahí está. envuelven. Es muy, como desarrollo urbano es muy interesante, es muy Sí, inteligente. sí, sí, sí. Lo hicieron unos franceses, ¿Sí? ¿sí? Con la Antechingue. Una Dos. ciudad jardinada de anillos. Ahí está. Y otra cosa que sí, nunca me voy a olvidar, es el mercado de las siete esquinas, ¿es? El de las siete calles. De las siete calles. Sí, eso ha dado un vuelco bastante interesante. Sigue existiendo, pero Impresionante, la cantidad de gente, el volumen, era como una locura. y mucha gente, porque en esta ciudad no habían, hasta el año 2012 más o menos, no habían shopping, no habían mall, no había esto. Entonces, toda la compra que tenías que hacer, básicamente ibas y las hacías en las siete calles. Ahora ya cambió, ha quedado más como servicios de zapatería, hay una que otra tienda, venden frutas, telas, cosas de estas, pero ya las tiendas están en los malls. Bien. Bueno, vamos a empezar. Quise hacer que algo tenga todo, bueno, que todo tenga un hilo conductor, ¿ya? Muy bien. Me hubiera gustado mostrar un poco los proyectos en los que estamos actualmente, que están en obra y algunos en aprobación ya para construirse. Pero bueno, me enfoqué en algo que estaba construido. Así que, bueno, estoy Muy mostrando, bien. ahorita vamos a ver el refugio, que es una casa. Ahí vamos. Ahí está. Exacto. Bueno, te cuento, está emplazado en una urbanización de terrenos de aproximadamente 3.500 metros cuadrados. No hay el sitio no te exige nada especial, ¿no? Como no te condiciona. Lo que sí específicamente en el terreno, que no sé si se ve mi mouse, no, ¿no? Es este terreno que está al centro arriba, con dos árboles muy grandes, exacto, ese es el terreno, son 3.000 metros cuadrados y la condición grande me la daban estos dos grandes árboles que son unos cupesí inmensos que tienen copa como entre 30 y 40 metros, o sea, realmente, además, es lo más lindo que tiene la casa, son sus dos árboles, ¿no? Entonces, aquí como se muestra en este esquema, la casa está en tres fases. La primera fase se construyó en el 2010, que es simplemente el primer ala que ya te la voy a contar, y después de la pandemia nace la segunda fase y la tercera fase que esperamos construirla pasado fin de año, o sea, comenzando el 2025, ¿no? Y esa fase que son, ¿qué eran? Primero los cuartos, después los estares. ¿Cómo fuiste armando esas fases? Mira, a ver, te voy a contar porque en realidad tiene un porqué todo esto, ¿no? Esta casa es donde yo vivo, ya es mi casa, y esta es la primera fase, que es la que está la de acá, porque yo vivía afuera y venía a Santa Cruz solamente de vacaciones unas 3 veces al año, entonces era como una secondary house, ¿no? Y está concebida como un departamento dentro de un gran jardín, ¿ya? Y Bien. nada, tenía un multiespacio que era la cocina, la sala, el estudio, todo junto, exacto, dos cuartos pequeños que compartían un baño, una, una suite que tenía su vestidor pequeño, su baño. Toda la casa se abría como a un espacio que la rodeaba, que en realidad era como una segunda piel que protegía la casa de las inclemencias del tiempo. Que aquí en Santa Cruz
o llueve muchininísimo y llueve horizontal, vertical y de todas formas, y cuando hace calor, hace un calor tremendo, o sea que hay un sol casi todo el año, que es fantástico, pero a la vez también hay que saber cubrirse, y los vientos son terribles. Entonces hicimos esta segunda piel que yo podía estar diluviando afuera, yo con las ventanas abiertas y la verdad es que no me mojaba, ¿no? Entonces, Que sería esta línea marrón que tenemos acá. exactamente, que es toda esta protección como de madera que tiene aquí estos listones de madera de la fachada, ¿ya? Que te cubre toda la casa. Y además, esta casa, por una cuestión sobre todo del costo del hormigón en Santa Cruz en esa época, hicimos una cubierta a dos aguas, una cubierta inclinada, subimos unos parapetos y da la impresión de que la casa tiene una cubierta plana porque es una lectura de casa levantadita, 1 metro del suelo, muy ligera, que ahora vamos a ver más imágenes, ¿no? Acá, ahí está, Exacto, el engaño. el engaño. En realidad, y además, ¿por qué? Porque esta cubierta tiene un aislamiento especial, entonces yo puedo estar dentro de la casa, estar a 33 grados fuera y adentro no tengo que usar ni siquiera aire acondicionado, es una casa muy fresca, ¿no? O sea, le hicimos con unos parámetros de arquitectura bioclimática pasiva, ¿no? Ahí está foto. Es un en definitiva, es un pabellón. Sí, es como un parasol, exactamente, sí. No, es un pabellón la casa, es como una casa de vidrio Ah, de... un pabellón, perdón, Claro, ese fue argentino, casi yo. Sí, sí, es como un pabellón, es una cosita levantada, muy ligera, muy básica. Fue muy cómoda mucho tiempo, hasta que tocó que nos encerremos todos juntos todo el día adentro en la pandemia, y ahí dijimos, toca ampliar, ¿no? sí, además Pero también es un parasol, es un pabellón parasol. exactamente, y lo bueno es que dentro de la casa yo puedo ver plenamente todo lo que pasa por Sí. fuera, pero desde afuera no se ve nada de lo que pasa por dentro. Y son planos muy limpios, ventanas de suelo a techo. Siempre estuvo pensado este espacio, que es un espacio intermedio a la casa, que era un jardín Este. intermedio exterior, por si la casa crecía en algún momento, iba a crecer para este lado, ¿ya? Nosotros vivíamos fuera y después de unos años ya nos vinimos a vivir a Santa Cruz de nuevo y la verdad es que pasamos mucho tiempo viviendo en la casa pequeña, súper bien, pero creo que lo usábamos más como un hotel, ¿no? Salíamos muy temprano, volvíamos tarde. Y después ya de la pandemia, que no es novedad, a todos nos cambió la vida y bueno, surgieron necesidades diferentes, ¿no? Y bueno, y este es el conjunto de la casa completa, ¿ves? Ahí está la primera, el pabellón, y atrás hay como un cuerpo, un rectangulito que es el área de servicio, no lo que está atrás del pabellón, o sea, en el Ah, límite exacto. Este es el área de servicio, que es una cajita verde que nadie se entera que existe. Y después de la pandemia ampliamos hacia el ala en T, que queda debajo del árbol, ¿ya? Siempre pensando que si alguna vez hacíamos algo en la casa, la condicionante número uno era respetar el 100% de la vegetación, que eran sobre todo estos dos grandes árboles, ¿no? Y lo que era un multiespacio se volvió solo cocina, las dos habitaciones de los niños se volvieron una y se sacó un baño más, la suite se volvió el dormitorio de mi hija, y del otro lado, en la ampliación, tenemos las salas, una sala, no hay un living social o sino es una sala de batalla que ocupamos muchísimo, que se abre de lado a lado y que se vuelve una sola cosa con la galería. Lo divide un muro y hay un estudio donde también yo trabajo y a veces hago home office en ese sector. Y al fondo tenemos la suite, que es, bueno, es la suite, el vestidor, un baño, y nada, y la casa acaba ahí y en un futuro haremos la piscina que quizá que tenemos planeado hacerlas a principios del próximo año, ¿no? claro, de acá cambiaste 2 cuartos por uno y el cuarto de padres pasó a ser otro de niños. Exactamente. Y bueno, y acá esto fue algo curioso porque no teníamos planeado hacer un sótano, pero es tan malo el suelo que la estructura se tuvo que ir muy profunda.
Es más, casi por una casa de un piso, casi tuvimos que hacer pilote. Pero bueno, al final bajamos con Zapata como 2,65 m y dijimos, en la relación precio del metro cuadrado con el costo de la estructura era una cosa absurda y dijimos, hagamos un sótano, ¿no? Entonces salió este sótano que son 90 metros cuadrados y te voy a decir que no estaba en proyecto, pero uno de los lugares más cotizados de la casa. El sótano está siempre muy bien iluminado porque la ventana está rasante con el jardín, hay una impresión bien interesante. Y bueno, aquí está el gimnasio, la sala de ballet de mi bailarina, tenemos la sala donde miramos películas, el espacio para el coleccionista, que es mi esposo, que es coleccionista de aviones eh, a escala, y el estudio de los chicos, que es donde está ahí la mesa, ¿no? O sea, este lugar a ratos es un lugar de muchas actividades juntas y la aprovechamos muchísimo. Es como el espacio familiar, la familia Es, está junta ahí. como un family cave ahí, ¿no? Y bueno, y aquí tiene elementos, también me permití hacer cosas que quizás no las hubiera hecho en otra parte, como es este suelo que tuvo un estudio, un debate y demás cuestiones con mis hijos, y salió una cosa muy curiosa y le da una vidilla diferente al sótano. Es como rompe un poco la rigurosidad de la envolvente y lo vuelve hasta mucho más grande, aparte del espejo que tiene el gimnasio, las Claro. ventanas que te proyectan miradas hacia afuera. Entonces, está bien, para hacer un sótano no tiene lectura de sótano en realidad, ¿no? Bueno, aquí la casa también tiene un lunch en la cubierta, aprovechamos la cubierta Mm. para filtrar la mirada hacia la cubierta antigua, que es la cubierta inclinada. Hicimos un jardín que está justo antes de ese puentecito que une las dos Es- casas. Es un jardín frondoso que te filtra bastante la mirada hacia la casa antigua, ¿no? Y balconea muy bien al sector, queda primero debajo del árbol, puedo estar de día, puedo estar de noche, muy agradable el ambiente, y mira a dos jardines bien grandes y un patio de tablero de ajedrez, que además un sector del lunch también tiene ese mismo pavimento, entonces tiene ahí como una lectura un poco confusa que es agradable, ¿no? Y este es el árbol que decías antes, ¿no? Es Esos de uno de los árboles, sí. Hay dos árboles del mismo tamaño, son enormes. son enormes, son inmensos, sí. Sí, sí. Y bueno, aquí hay una seguidilla de secciones que es para entender desde el contacto con mi vecino, que es un pasillo, cómo van generándose ciertos espacios intermedios como estos jardines. Hay una huerta, otro jardín más acá. Luego y paso y tengo toda una planta continua, que en realidad es continua, pero es toda perforada, o sea que yo, para donde yo mire, miro lejano, ¿no? Bien. Y después ya voy acotando los espacios, se van achicando, hay más jardín que casa, y hay otra lámina más de secciones donde voy a hacer el recorrido y aparece el sótano, la relación que tiene con la planta baja, y por último el puentecito, que es la conexión de casas, una del 2010 y otra del 2022, ¿no? Y bueno, y la cubierta verde también, ¿no? Es que eso también Sí, te debe ayudar a lo climatológico. sí, no. Y esto fue sí una de las grandes razones por lo cual la estructura, porque son 40 metros cuadrados de jardín en la cubierta, son 40 metros, ¿cómo es? Era tan pesado el jardín, porque además queríamos que tenga cierta altura para que filtre la mirada, que la estructura se hizo muy pesada y bueno, tuvo que bajar mucho también, ¿no es cierto? Por eso aprovechaste el sótano. Por eso aproveché y hice el sótano, exactamente. ¿Qué terreno es en Santa Cruz que es tan liviano? Mira, este terreno justamente es un terreno que tiene, primero que el nivel freático está a 2 metros. O sea, Ah, está bien cuando no llueve, ¿no? Cuando llueve eso es- Santa Cruz se llena de agua, ¿no? Después que es mucha arena, pero como 8 metros de arena. O sea, yo tenía mal suelo para mi estructura como 8 metros para abajo.
¿Y por qué? Porque está con mucha proximidad al río. De hecho, en algún momento estos terrenos eran el río, que se fue Ah, achicando, ¿no? Mira, y en esta foto, las dos casas son levantadas. Esto es algo que siempre hago en mis proyectos. Levanto un poco la planta baja. Y aquí la unión, claro, son dos épocas muy diferentes. Primero que en el 2010 no tenías ni dónde comprar carpintería de aluminio buena en Santa Cruz, ¿ya? Y, o sea, y así era muy acotado tu panorama de materiales para poder hacer tus proyectos, ¿no? Y en el 2022, que ya tenemos de todo y si no los tenemos en Santa Cruz, no lo traemos de afuera, cambiaba bastante la historia. Y yo lo que no quería era repetir la misma lectura del 2010 al 2022, pero tampoco quería que parezca una casa añadida. Y al claro, final creo que la lectura final es como que todo fue construido en la misma época y hubo una buena comunión entre fase uno y fase 2. Y lo que se logró así porque tenemos, bueno, 1 metro levantada del suelo, la fase uno, la otra está 18 centímetros más abajo. Hicimos ese cambio de nivel justamente porque no podíamos empatar materiales diferentes. Y bueno, y toda la unión se hizo a través de este puentecito que se ve ahí en el medio, ¿no? este, Eso de ahí, exacto. bien. Y también siempre elevás por inundaciones y y para que el aire genere 360 grados, que No, enfríe abajo y. mira, en realidad siempre elevo un poco las casas porque si bien hay muchos métodos de construir y que no sube el agua por capilaridad, esto es más por capilaridad, Ah, siempre hay problemas en Santa Cruz. Entonces, el elevar un poquito las casas te ayuda a eso justamente, ¿no? Hay lugares que son inundables, de aquí no tiene nada que ver con eso, no es por eso. Y aquí específicamente, porque cuando hicimos la casa, toda esta urbanización era la quinta de mi, bueno, es el campo, quinta, no sé cómo se dice allá, la quinta de mis padres, ¿no? Que fueron de mis abuelos. O sea, era campo, no estaba asfaltada, nosotros abrimos calles para entrar, eran de tierra mucho tiempo, tenemos asfalto hace, no sé, pues igual 8 años recién. Yo entraba todos los días a mi casa y encontraba una víbora, encontraba o sea, elevarlas te ayuda muchísimo. Primero, no claro. tenía problema ni de víboras, ni de arañas, ni de estas cosas. Y sí, se agradecía que esté levantada más que nada por eso, ¿no? Y la verdad es que cuando nos fuimos a vivir, no había ni, no había ni una proyección a que esto se vuelva urbanización y se densifique, ¿no? Ya cambió la historia, sí. Conversando previamente, bueno, vos tenés un máster doctorado de sustentabilidad, tenés cursos de sustentabilidad. Tengo un máster en sostenibilidad, arquitectura sostenible, sí. Y eso siempre es un interés de siempre. ¿Cómo viene ese estudio, ese interés tuyo Mira, por la yo te voy a sustentabilidad? contar la verdad. La verdad es esta. Cuando me fui a España, hice un máster de diseño y contexto, que ha sido magnífico. Hasta el día de hoy sigo digiriendo información de ese máster. Y después me quería quedar en España y decía, pero quiero aprovechar mi tiempo, ¿no? Y yo veía que realmente tenía poca sensibilidad con el tema de la sostenibilidad. Entonces dije, como no tengo que aprender, ¿no? Entonces me metí a hacer el máster y definitivamente, por supuesto, cambia la perspectiva. Además, vivir en un país donde tuvimos unas cuantos veranos que tomar agua que traía un barco, porque en Barcelona no había agua en ese momento, entonces comenzás a valorar lo diferente. O sea, yo ahorita en Santa Cruz, hemos tenido mucha agua, muchísima agua, y costumbres un poco esto de tirarse la ducha de 2 horas hasta que se acaba el agua caliente, ya no más en la vida, ¿no? O sea, el agua es un tesoro que cualquier rato se acaba, ¿no? Entonces hay que cuidar, ¿no? Y así las plantas, y más ahora con lo que estamos viviendo de los incendios y las miles de hectáreas que se han quemado y la pena que te dan los animalitos y todo eso, yo creo que ahora no haber persona capaz de cortar un árbol mal cortado, o sea, no.
no existe la posibilidad, ¿no? O sea, me protejo del sol para no usar tanto el aire, porque además la calidad del espacio es diferente, si no tenés que hacer nada artificial. A mí me gusta mucho trabajar el tema de los límites interior y exterior. Me gusta que la vida interior sea muy participativa con el Claro. jardín, ¿no? Eso me da a mí salud mental en realidad, ¿no? O sea, la calidad del espacio es algo que me preocupa muchísimo más que cualquier otra cosa cuando concibo un proyecto. Y trabajar el tema de espacios intermedios y transitorios también es algo que me gusta mucho y son conceptos que siempre tengo como muy sellados dentro de los proyectos, ¿no? Esto de pasar a través de, y que no sea un pasillo, sino más bien sea una experiencia, es algo que trato y busco en los proyectos, ¿no? El ingreso de la luz. Para mí la luz es quizá mi material principal del proyecto, ¿no? Mm. Esta es una fachada oeste, aquí yo me tenía que proteger sí o sí, ¿no? Entonces, y no me quiero cerrar, quiero que nada me aplaste y me diga estás encerrado dentro de, ¿no? Entonces, estas ventanas superiores e inferiores también me proyectan hacia afuera, pero me protegen del sol fuerte, ¿no? Claro, y que te pega la cara. Exactamente. Y ves que siempre trabajo sí las fachadas, discriminando mucho lo que es fachadas de mal sol, que de buen sol, de buena vista, no vista. Entonces, se va a ver una clara diferencia entre una y otra orientación en los proyectos, ¿no? ¿Este es un casetón, o no? Este sí es un casetonado que decidimos dejarlo así desnudo, la estructura desnuda. Y aquí, por ejemplo, la carpintería roja Sí. fue de estas cosas que solamente en tu casa podés experimentar antes de, si se la contás a un cliente, te va a decir ni idea, carpintería roja, y sin embargo, vienen mucho a verla, parece un showroom de la carpintería, ¿no? Y era porque la casa antigua, o sea, la primera fase, tiene una carpintería color plata, que estaba de moda en esa época y a la que podíamos acceder en esa época. Si bien yo la rodeé con un marco de 2 pulgadas de madera muy lindo, que le da una calidad especial, cuando construí la segunda etapa, la carpintería de moda era la negra, ¿no? Entonces yo no quiero cometer el error de poner de moda y de moda, entonces le voy a poner rojo. Además estaba muy creativa en esa época. Y Me nada, queda muy bien, aparte con el hormigón. Es que queda muy te bien. queda súper bien el piso oscuro, que es un grafito oscuro. La verdad es que comulga perfectamente. Y Ahí con la naturaleza queda bárbara, aparte. y además, exacto, la naturaleza se hace protagonista, ¿no? Entonces, sí, fueron estos riesgos. Estas son cosas que nosotros mucho hacemos, esto de mirar en layers, por ejemplo, siempre no quedarse con una sola perspectiva, sino expandirse y esto de buscar que el espacio que estás haciendo te haga detenerte un poquito y analizar, ¿no? Pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué veo? ¿Por qué hay una repisa encima de esta otra losa? ¿Y esta losa que es? Es un escritorio. Y esta baranda, ¿de dónde a dónde va? ¿No? O sea, ¿y qué miro? No sé qué miro realmente, ¿no? Pero miro ahí la ventana del sótano, la de la planta baja. Y bueno, y estos espacios que bueno, ya cuando los estás viviendo, adquieren algo que vos quizá era inesperado, ¿no? Que tiene Claro. cada uno de estos espacios tiene una magia especial, ¿no? Desde la proyección de la luz, de lo que miro o dejo de mirar, el contacto con el arte, los colores, las tonalidades, la piedra como piedra, el hormigón como piedra, que es tan amable y te neutraliza todo el espacio. O sea, hay aquí un cúmulo de colores, pero sin embargo, un cúmulo de colores que realmente dialogan entre sí, ¿no? ¿Y el casetonado por qué lo elegiste? ¿Para no tener columnas? No, exactamente. De hecho, este casetonado me permite no tener columnas. La sala tiene dimensiones 13 metros por 7, o sea, y ni una sola columna. Tengo unas vigas, unos macizados y unas vigas planas muy importantes. La estructura es brutal, ¿no? En la primera etapa. Esto se volvió solamente la cocina, que también es un lugar que ocupamos muchísimo. Ves que es otra estructura, allí la cubierta es inclinada, aquí tengo un falso techo de placa de yeso, Es la parte uno. la fase uno exactamente. ¿Viste lo que te decía de la carpintería de aluminio que estaba rodeada Sí. de estos marcos? Porque si no era como muy fría, pero no conseguías carpintería Igual negra. hay relación, porque hay una especie de relación cromática entre ese marrón rojizo y el rojo de.
exacto. De hecho, creo que dialogaron bastante mejor. Igual con negro hubiera quedado bien, ¿no? Eh, Pero tiene un diálogo especial, ¿no? De hecho, si bien vos ves materiales muy en su forma pura, también ves color en la casa, mucho sí, color y mucho verde, ¿no? sí, bueno, ahí tenés la fruta, las macetas, las plantas, toda la vista también. Eso Exacto. también te genera otro tipo de vida. Y es todo muy abierto. En esta casa casi no hay más que puerta en los dormitorios, ¿no? Pero, y este es el baño de la suite, por ejemplo, porque Este es tu año. este es mi baño, exacto. Entonces aquí me permitía hacer cosas que quizás si se las cuento al cliente, dice, pero como una ventana en mi baño alta, como un muro de ladrillo de vidrio, ¿no? Pero no te ven, lo primero que me preguntan, ¿no te ven? Mi madre, cuando te va a la casa y quiere entrar al baño, dice, no, 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 yo a este baño no entro porque estoy expuesta. Y sin embargo, hay privacidad, ¿no? Y Sí, me imagino. el deck de madera en la ducha tiene una sensación diferente, hay mucho de sensorial también, ¿no? Por lo menos es lo que buscábamos, experimentar este tipo de cosas, ¿no? Y me enamoré de este revestimiento, que a mí no me gustan las vetas y estas cosas, no me gustan mucho, pero específicamente esta me encantó porque tiene un toquecito canelado, el color, la muy definida, pero cuando la tuve, dije, y ahora o sea, se me va a volver muy denso el espacio, ¿no? Entonces hicimos este mesón de granito, de hormigón pulido, que es parte de la piedra que neutralizó junto con la madera. Entonces, el revestimiento que es pesado, este veteado, queda como bastante, pasa como bastante secundario en realidad, ¿no? Es como armónico, ¿no? Y bueno, y aquí expresa mucho esta foto lo de los espacios intermedios, ¿no? Sí. Y los trayectos que yo voy mirando de un lado al otro y no me siento encerrada, sino que me genera esto de mirar para arriba y ver el cielo en un espacio intermedio, el jardín que nace desde un metro más abajo, o sea, estas lecturas que me dan en realidad dobles lecturas y que hace que me detenga un poco y reflexione a ver qué está pasando acá, ¿no? ¿Y qué relación tenés vos con el diseño de interiores? Me gusta mucho, es un área que me gusta mucho como arquitectura de interiores. A mí no me gusta nada la decoración, me parece, de hecho, eh, me gusta mucho el arte con la arquitectura, me fascina. Bueno, soy amante del arte, ¿no? De las obras de arte me fascina. Entonces, la decoración que yo utilizo y cuando me piden interiorismo también es más relación arte-arquitectura, ¿ya? Ok. ¿Y este diseño de interiores es tuyo o Sí, sí, trabajaste con sí. otra persona? No, no, está pensado desde el minuto cero. ¿Y vos trabajás como diseñador de interiores también, como interiorista? Me hablan mucho para hacer interiorismo, ¿ya? Bueno, hay mucho en oficinas y también en casas. Me gusta mucho porque diseño mucho mueble hecho a medida para espacios, o sea, muebles integrados, ¿no? Las cocinas me gusta diseñarlas, a mí me encanta diseñar cocinas, los vestidores me encantan, quizá no son la óptima funcionalidad, que para mí en ese aspecto eh, pasa a un segundo plano, ¿ya? O sea, quizá porque a mí me da igual tener el cajón para la olla grande o el cajón para la olla chica, sino más bien tener un conjunto en la cocina, por ejemplo, ¿no? Antes cuando hablábamos de la estructura y de la grilla, acá está, ¿no? La estructura, ¿no? Sí, Siempre sí, no. bien presente, siempre. En realidad todo proyecto para mí nace de una grilla, ¿no? Es una forma de organizarme, ¿no? Pero mi preocupación grande en realidad es el espacio que voy a generar. Entonces, si bien parto de una grilla porque es mi parámetro de partida, eh, luego hago una cuestión de, bueno, organizo mi espacio y comienzo a generar mis espacios intermedios y transitorios. Esos son mis primeros espacios a resolver, ¿no? Entonces, y de ahí ya comienzo a que la casa comience a funcionar, ¿ya? Bien. El paisajismo, hablamos de decoración, ahora te vamos a hablar de paisajismo. ¿Cómo te llevas con el paisajismo?
Mi mamá comenzó estudiando arquitectura en Sao Paulo y terminó la carrera de paisajismo. Mi mamá es puro arte, ¿ya? Entonces, yo el amor por las plantas, que no soy buena en paisajismo, ella es mi asesora número uno, Ah, y lo bueno es que me entiende, porque yo sí te puedo decir, mira, quiero plantas grandes, quiero que sea verde oscuro, quiero que en verano que tenga hojas, pero que en invierno más bien me despeje y me deje entrar el sol. Todo esto en proporciones y tonalidades y colores, yo se lo digo a mi mamá, ella me lee perfectamente porque ella tiene una visión de arquitecta, ¿no? Entonces ella sí me hace mis jardines. Por lo general, mis proyectos van casados con proyectos de jardinería de mi mamá y la verdad es bien. que es exquisita, porque es una lectura muy diferente y muy fresca, porque solamente me lo hace para mí, no lo hace para otras personas. Ah, bien. Bueno, acá Es, tenemos paisajismo también. sí. Esta es Bueno, la el obra paisaje es único aquí. el convento de Aturet. ¿Por qué has elegido a Le Corbusier y la Tourette? Ya, mira, te comento, yo tuve la oportunidad de alojarme un fin de semana en La Tourette eh, Qué cuando bonito. hacía, cuando hacía la Cátedra Blanca con Carlos Ferrater, ¿ya? Que para mí Carlos Ferrater es un maestro en su época, cuando yo estaba en Barcelona, que fue el primer máster, era un top one europeo, ¿no? Y además trabajé con él después de un año y medio, A ¿ya? ver, bueno, Sí, no, fantástico. Y una de las defensas finales de la Cátedra Blanca la hicimos de hecho, la defensa final la hicimos, nos llevó a todos a la Tourette un fin de semana, que era un edificio que yo ya había estudiado en la universidad, Le Corbusier, lo hemos reestudiado, para mí además la arquitectura moderna es base de todo, básicamente, pero, pero realmente palparla, para mí, la Tourette, a mí se me paran los pelos cuando hablo de la Tourette, porque el haberlo visitado, el haberlo vivido, el haber dormido en las celdas del claustro, me hizo darme cuenta que el espacio en arquitectura lo es todo. O sea, y, y a mí me gustan las cosas que están bonitas, me encantan, por supuesto, ¿ya? Pero no me basta, me llama a que donde yo entre, así sea más bonito o más feo, el espacio me tiene que generar sensaciones, ¿no? Y bueno, y es lo que tiene la Tourette, recorrerlo es una cosa mágica, vivirlo es una cosa mágica, entrar a esa iglesia es como una sensación de que se te enfría desde aquí hasta los pies, ¿no? Dormir y despertar con este enfoque de las ventanitas del balcón de las habitaciones de claustro es mágico total, ¿no? En un eh, espacio de 1,80 que debería ser aplastante, tu universo se proyecta muchísimo. Y obviamente, más con estos enfoques del paisaje, donde la arquitectura pasa a ser un segundo plano totalmente, ¿no? Aquí la Tourette, como edificio y el paisaje, hay como una rivalidad y un debate y una pelea constante entre uno y otro, sí. porque no deja de ser, es arquitectura moderna tardía, ya, es de las últimas obras de Le Corbusier, y tiene los principios, o sea, tiene ciertos principios de brutalismo, ¿no? Esta es la última época de Le Corbusier. Además, el edificio está en una ladera, ¿ya? Y la topografía hace que yo tenga que levantar en pilotes la planta y asentar otra parte del cuerpo. La iglesia está sentada en el suelo, Sí. ¿no? Son la base de todo para Le Corbusier. Es el espacio que ha generado, el recorrido. Él, para hacer este proyecto, estudió mucho Atenas, ¿no? Y en este espacio, en este espacio Central. central, hace una serie de rampas justamente porque a los dominicos acostumbraban a hacer procesiones, ¿ya? Entonces, más allá de salir todos juntos vía recta, él hace recorrido y va jugando con la sensación que genera la arquitectura. Esta capilla es impresionante. Muy Aquí bonita. sí, es muy linda. Es muy linda desde esta sensación de las entradas de luces, estas líneas de luces, después estos grandes lucenarios que alumbran la cripta, es muy simbólico, ¿no? Y la escala, uno se siente diminuto entrando acá. Y estas son las habitaciones. ¿Acá donde dormiste?
Aquí es donde dormíamos, exacto. Claro, medio, al comienzo daba miedo y después ya comenzabas como a absorber y absorber todo desde la entrada del rayo de luna hasta la salida del sol y esta impresión que te da el enfoque de tu ventana o de este balcón, cómo encuadra perfectamente y es como que te saca, ¿no? Te saca de la habitación. O sea, en ningún momento te sentís aplastado. Es una sensación, es toda una experiencia estar aquí. Y además que ahora es un alojamiento. Yo cuando Sí. fui era el año 2003, 2004, no recuerdo muy bien. Ya era un alojamiento, pero sigue manteniendo su carácter austero, de contemplación, o sea, el mismo carácter de cuando era el monasterio, el Sí. convento, ¿no? Entonces tiene esa lectura clásica. De necesidades mínimas, Sí, 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 totalmente, de lo que necesidades necesita el monje, que está ahí como para tal cual. contemplar y estar cerca de Dios, ¿no? Estar meditando. Meditando, exactamente. No era una conexión por internet, era una conexión espiritual Sí, directa, sí, ¿no? sí, claro. Totalmente, sí. Sí, y te lo transmite, el espacio te transmite, es muy rico. Esta es la maqueta, sí. Y bueno, para mí la maqueta es muy importante. Por lo general, yo parto del estudio, voy al sitio, hago unos primeros esquemas y hago mi maqueta, ¿no? Y termino de entender el sitio con mi maqueta también, ¿no? Y, y hay muchos proyectos que termino de resolver, y justamente lo que voy a mostrar ahora, termino de resolverlo con la maqueta, ¿no? Porque hasta, te podría decir que hasta por un poco de limitaciones de hacer ciertas formas con un programa de computadora, ¿no? Entonces, entre el dibujo y la maqueta se resuelve, ¿no? Bueno, es una reserva residencial, ¿ya? Y esta es la recepción, es como la portería, la entrada a este lugar, ¿no? Y lo que quiere hacer este proyecto es reflejar, es una invitación a entrar a este lugar donde no se puede tocar un árbol, no se puede matar ni un cocodrilo, ni un lagarto, no sé cómo se dicen acá, ni víboras, ni nada, y quien quiera venir a vivir acá se tiene que adaptar. De hecho, son, no sé, cuántos terrenos que se venden y no los comercializan. La gente viene, busca, visita y acepta. A mí me llamaron para hacer este proyecto, para hacer la normativa del sitio. Amigos, el Entonces, urbanismo sería, perdón, como el urbanismo, las normas. en las normas, exacto. Y la idea era, o sea, es muy compleja el código urbano de este lugar, es muy complejo porque la idea es que si yo me compro un terreno acá y después tengo otro vecino acá, jamás me prive de las bondades del sitio, vistas, proyecciones, ¿no? Entonces no hay un terreno tipo, hay muchos terrenos tipos y cada que se aprueba un propietario, cada que se compra un terreno y se va a aprobar un proyecto que se va a hacer ahí, yo lo tengo que revisar, ¿no? Entonces se tiene la paisajista, hemos trabajado con biólogos, se han descubierto nuevas especies de árboles en este lugar que no estaban catalogados, diferentes tipos de suelo. La verdad es que es un lugar de demasiada riqueza eh, ambiental, ¿ya? Muy lindo. Y bueno, y el proyecto es esto, es como algo que sale de la tierra, esta gran cubierta, estos son 1000 metros cuadrados de construcción. La idea es que yo no tenga una fachada principal, todos sus lados son exactamente iguales, con el mismo protagonismo. Yo voy recorriendo cuando llego y nunca veo cemento directamente, sino veo estas cubiertas verdes que se suben del suelo y que salen del suelo, y en realidad es como el concepto principal, ¿no? La idea es que, si bien va a llamar la atención porque es una arquitectura bastante particular, la idea en realidad es que sea parte del lugar, sea uno más del sitio, ¿no? Y al final es un poco, este es el proceso, ¿no? Conocemos el sitio, este es el paisaje que yo veo, la laguna, los árboles y tal. Después llego a la oficina, hago mi... De hecho, ese dibujito es una pizarra que tiene gas, que lo hice en el mismo lugar, ahí fuimos trazando algunas líneas. Después hicimos la maqueta,
y la maqueta terminamos de resolver realmente estas pendientes, que sean posibles, que se pueda poner jardín en una pendiente de tal inclinación o no. Y después pasamos ya a los planos para ver que las alturas y las luces de estas pendientes sean posibles de construir, ¿no? Y después hicimos un planteo estructural que sea coherente con la forma. Y de ahí lo llevamos a un modelo que trabajamos más en estructura que en programa funcional, y ya después ya una arquitectura que, como la ves, es básicamente saliendo de la tierra, y lo que se ve es esta topografía traducida a una cinta de hormigón, ya que está súper estudiada para que por las luces, los largos, se pueda construir, y bueno, y ahí estamos. Y la verdad es que es un proyecto que yo le tengo mucho cariño por todos los profesionales que actuamos en un solo proyecto, ¿no? Desde el paisajista, los biólogos, los ingenieros, porque es complejo estructuralmente, ¿no? Dibujo. Y este dibujo, en realidad, mira, esto es que para mí el dibujo y la maqueta van un poco de la mano, ¿no? Y específicamente en este proyecto, que es en un emplazamiento, es en el mismo, en la misma urbanización donde está mi casa, es un terreno completamente plano, sin ningún árbol, también 3.000 metros cuadrados, 3.500 metros cuadrados, pero cuando el dueño, que es un señor americano, es un médico que viene a Santa Cruz a hacer unas cirugías gratuitas, y viene hace muchos años y dice, yo quiero envejecer en Santa Cruz, ¿no? Pero, Karen, quiero que me hagas vos mi casa, pero eso sí, no quiero cubiertas planas, quiero cubiertas inclinadas, quiero que casa esté en una montaña, me decía, porque quiero verla allá arriba, y el terreno plano, ¿no? Totalmente plano, ¿no? Entonces, claro, yo mientras iba escuchándolo decía, pero ¿de qué me está hablando? O sea, pero nos hemos equivocado de sitio, no es acá, su terreno debió estar comprado en otro lugar, ¿no? Entonces, aquí fue todo un desafío, primero porque no trabajaba con cubiertas inclinadas, él quería cubierta de teja cerámica, y al final yo le decía que no era necesario la teja, que en realidad además en la vida útil, también tenía muchas goteras, aquí el agua es complicada, y si Y él viento. no iba a vivir todo el tiempo acá solamente en vacaciones, el control de su casa también no era el óptimo, y me dice, mira, no importa que no sea de teja, pero sí quiero cubierta inclinada. Entonces aquí ya comencé a experimentar. Y lo primero que hice fue este dibujo de la planta, que tenía que ser una planta bastante flexible, porque él quería que funcione como una casa, pero también quería un taller de costura para su esposa, un taller de carpintería, porque a él le gusta la carpintería, quería lugares donde él se pueda aislar, a pensar, ¿no? Y quería que los dormitorios también funcionen cuando él traiga a muchos médicos a participar a la cirugía y meterlas. Entonces comencé a hacer unos esquemas básicos, sectoricé habitaciones y comencé a hacer lo que siempre hago, esto de los espacios intermedios, ¿no? Entonces ahí, claro, están marcados más oscuros, comencé a ver dónde quería que se proyecten las miradas para no sentirme encerrado. Y bueno, y estructuré una planta que nace también, si ves, de una grilla bastante ordenada, y de ahí dije, bueno, me niego a, si tengo un terreno que además está súper lindo, plano completamente, no tenía ninguna restricción de nada, a levantarlo y a modificar la topografía, ¿no? Y después también me hice mi maquetita con mi planta, tal, y dije, ahora, ¿cómo hago el techo inclinado? Y el techo inclinado sale de prueba y error de la maqueta. En maqueta se diseñó el techo, ¿no? Y es una especie de origami, ¿ya? Que tiene tres canalones grandes, tres puntos que convergen, donde se evacúa el agua, que es muy importante evacuar bien el agua en Santa Cruz. Y la casa es Casa Dan, es esto, gracias a la maqueta en realidad, ¿no? Y después este mismo dibujo de acá, te voy a mostrar unas cuantas láminas ahí, donde se ve cómo, bueno, ahí está el proceso, ¿no? Hice el esquema, el dibujo, de ahí me fui a la maqueta, ya en la maqueta no tenía árboles, yo quería que la casa tenga una participación con el exterior, porque en realidad sí la urbanización entera es bastante verde y es muy poco densa, entonces da para disfrutar un espacio exterior,
y comencé a hacer estas perforaciones en la cubierta, que son mis espacios intermedios y transitorios, y comencé a agujerear como un queso gruyère, ¿no? Y organizar esta cubierta para que me funcione bien. Y Casa Dan es eso. Si ves la maqueta y el plano de cubierta y después la construcción, es básicamente lo mismo. O sea, realmente es una maquetita hecha realidad, ¿no? Es una casa muy conceptual, ¿ya? La cubierta es muy rara. ¿Cómo convencí al dueño? Le dije, mire, yo su casa la voy a levantar levemente, vamos a estar levantada del suelo 56 centímetros, son 4 peldaños, que es lo que normalmente yo hago, son 3 peldaños, perdón, que es lo que normalmente yo hago de levantarlas. Y le dije, no voy a hacerle una montaña, pero sí voy a desdibujar esta planicie con mi cubierta. Entonces me inventé una topografía a nivel del techo, ¿ya? Y tenemos la cubierta inclinada, usamos una cubierta de perfil engatillado que es libre de gotera porque no tiene ninguna perforación, y hice estos 3 canalones donde están los pliegues que convergen hacia adentro, que son transitables, son unas cuestiones de lata muy que puedo pisar, y ahí hago todo el mantenimiento de mi cubierta. Ahí está Casa Dan, no sé si se ve, es esa es Casa Dan. Ves que no tiene ni un árbol la casa ni nada, esto es en proceso de obra. Y aquí, bueno, aquí donde veo la planta es lo que yo decía, necesito un núcleo de convivencia, una franja flexible y espacios intermedios, ¿no? Entonces comencé a estudiarlo así. Bueno, la planta es básicamente 2 habitaciones que tienen una terraza que sale hacia el jardín de adentro, un espacio medio que tiene una sala de televisión y una sala donde se puede aislar el doctor a pensar porque él necesita este espacio, el taller de costura que está en medio de todo. No pongo puertas, simplemente los espacios intermedios me van sectorizando y me dan un patrón de conducta, ¿no? Si aquí no tengo puerta, pero no puedo entrar o no es momento de entrar, ¿no? Y este espacio del centro, que es como que franquea la casa, pero sin embargo, la solución interior hace que yo vea de un lado para el otro, no es como que no está cortando la casa, ¿no? Y las 2 otras habitaciones de este lado que me flexibilizan el uso y además el público, ¿no? Y después hay un sector más que es exterior, que es el área de servicio, que en realidad es un armario donde hay todo lo del taller de carpintería y otro armario donde está la lavadora, herramientas de servicio, qué sé yo. Y este espacio central, que si voy a hacer carpintería, lo saco todo al espacio central, lo vuelvo a guardar en su armario, ¿no? Y así, ¿no? Y bueno, y árboles que atraviesan el techo, que rompen porque yo mi topografía la traduzco a un plano superior, ¿no? Como que Claro, dice, a la copa de los árboles. y cuando salen los árboles es como parte de un nuevo paisaje arriba, ¿no? Es como muy conceptual, hay mucha poética en el concepto, y bueno, y lo bonito de estas secciones, en realidad es como ves que este techo no tiene, es de estructura metálica, no tiene 2 piezas igual Igual, una que otra. Toda fue hecha con teclas, solucionada con teclas. Y la casa es así también como por layers, ¿no? Tengo la plataforma levantada, tengo la parte que es estructural de columnas y vigas, después tengo un envolvente y después de un nivel totalmente regular nace la cubierta. Sí, es una linda experiencia y bueno, y el resultado es este, ¿no? Y vas a ver las otras fotos que vienen, es una cuestión que yo recorro y es totalmente cambiante. Y esta lectura del origami está en todo su recorrido, y en interior y en exterior, ¿no? Entonces, tuve que ser consecuente con todo, interior, exterior, hasta la forma de iluminar la casa. Y claro, yo había hecho un proyecto de iluminación, ¿no? Bien modulado, todo, y cuando llegué a obra, o sea, cuando vi estos techos, digo, no, no me es válido. O sea, aquí yo tengo que seguir otras directrices, ¿no? Y tiene una iluminación súper bonita la casa, ¿no? Y el ambiente es este, ¿no? Es como muy cambiante en todo su recorrido. Y bueno, y que se ve aquí, ¿no? Esto de mirar a través de y verlo todo es parte del proyecto, ¿no? Esas son palmeras, sí, ¿por exacto. qué palmeras? ¿Por qué pusimos palmeras? Primero porque en Santa Cruz, cuando vos plantás palmeras, las palmeras casi que las pones en su estado final, ¿no? O sea, así se conservan en el tiempo, ¿no? Y aquí había una suerte de querer proteger del sol, por eso hay palmeras de todo tamaño,
¿no? Y esto es lo que te digo, que mi mamá me lee muy bien todas las intenciones que tengo. Yo le dije, mira, esta fachada sufre un poco, ¿ya? Pero yo quería priorizar esta transparencia, ¿no? Y el ver a Esto. través, ¿no? Porque la casa está emplazada de manera que como que corta la visual, ¿no? Pero sin embargo, no, es totalmente integradora la visual, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para no poner una celosía? Primero por la complicación del plano inclinado respecto a la línea de abajo, y después Sí. porque en realidad quiero que persista ¿cómo se llama? Esta transparencia. Entonces lo que hizo mi mamá fue trabajar con diferentes alturas de palmera, porque la palmera es un tronco largo que te libera toda la parte de abajo y te tupe aquí arriba, ¿no? Y por último, el objeto. Y este es el objeto, ¿ya? Esta es una obra de arte de un artista plástico mexicano contemporáneo de bien de renombre, es Fernando Carabajal. Y esta escultura es una instalación escultórica que pertenece a una serie de esculturas, esta es una de ellas. Yo desde el momento que la conocí fue como que me identifiqué con este objeto, ya que es arte, y me identifiqué porque me parecía que era arquitectura, ya era como un elemento arquitectónico. Fue hecha para transformar el espacio arquitectónico, ya. En realidad es un elemento que la idea es que se adueñe del espacio, ¿ya? Y además que se adapte y que pueda cambiar. Es una cuestión, son unas piezas, son unas reglas de madera, además tienen esta identificación, esto que me identifico con algo que utilicé toda mi vida, que es la regla típica de madera, no sé si en Argentina se usaba, todo el mundo tenía una regla de madera, y estas son reglas de madera, o sea que ya es un elemento que vos viviste, con el que viviste, que además hace que te sintas como con derecho de adueñarte de algo, ¿no? Porque es algo que vos tenías, ¿no? Y son reglas que están articuladas con tuercas y tornillos y que van abrazándose del espacio, pueden subir desde el suelo, pueden pegarse a las paredes, pueden meterse dentro de un plano de un solo color, pero también de algo traslúcido. Y si vamos a la siguiente imagen, vas a ver el juego que tiene dentro del espacio. Realmente es transformador, lo abraza, se adueña. Hasta el juego este de las sombras tiene muchos efectos, es muy participativo con el espacio. Entonces, por eso elegí esto, porque además creo que tiene un hilo conductor con el concepto con algunos de los conceptos que yo suelo manejar cuando proyecto, ¿ya? Y esto bueno, Solgard y Seren son dos proyectos, uno es de hace 2 años y el otro es de este año, son un concurso. Solgard se entrega en febrero de este año, es un proyecto de una arquitectura, son departamentos de lujo ambos, eh, y Seren se comienza a construir este año también, creo que en noviembre, estamos en aprobación. Y bueno, son proyectos que en realidad nacen de un cuidado muy especial de Office, es el proyecto más grande que he hecho. Es un proyecto que también tuvo un reconocimiento en la última Bienal de este año. Es un proyecto que está en desarrollo, es un edificio de oficinas. Fue pensado en un terreno primero, con una versión uno, que cuando hubo el tema este del dólar en Santa Cruz, uno de los socios, que era el dueño del terreno, ya con el tema del dólar, ya no se podía pagar en dólares, entonces ahí hubo una movida que se tuvo que cambiar de terreno a un terreno mucho más bonito, y yo creo que Office versión 2 me gusta muchísimo más, es un proyecto que a mí me llena mucho, mucho más que la primera versión, que ya me gustaba, porque en realidad la primera versión lo que tenía de muy lindo era este diálogo con la ciudad y el caminante, que aquí no pudimos traducir exactamente lo mismo, porque obviamente respeta otro emplazamiento, tiene otra realidad. Este proyecto tiene ahorita 4 fachadas principales, ¿ya? Y sí, yo creo, y de verdad que tengo muchas ganas de hacerlo, a mí me gusta, me llena, entonces ya quiero verlo hecho realidad. Y bueno, y Trejo, que es el De otro, vivos. ¿Te sí. sentiste cómoda con ese cambio de escala a torre? ¿O te fue difícil? Mira, justamente por eso los puse acá, porque, bueno, yo vivo en Santa Cruz hace 10 años, ¿ya?
Desde hace 10 años no te puedo decir que yo construyo hace 6 años, ¿ya? Entonces tengo poca obra construida, tampoco tan poca, de hecho creo que tengo bastante obra construida, pero tengo mucha obra en construcción. Y proyecto grande tengo a partir en realidad de estos proyectos, ¿ya? Claro, estamos hablando de proyectos de 6.000 metros cuadrados, los dos primeros, de 12.000 el segundo y de 1.000 el tercero, ¿no? Que son escalas diferentes. Pero sí es cierto que mi experiencia fuera, porque yo trabajé 1 año y medio con Carlos Ferrater, después trabajé 7 años con Carlos Francés, con F2M en Barcelona, mi experiencia está en esto, justamente a esta escala. Yo casi que llegué a Ah, Santa Cruz a aprender a hacer casa, porque allá no hacía casa. Y sobre todo participaba muchísimo en concursos, o sea, hacíamos un concurso semanal como mínimo. Yo no iba a dormir a mi casa igual 2 noches a la semana porque era concurso, concurso. Además teníamos una dinámica que a mí me fascinaba, este trabajo en equipo, con los jefes, el diálogo y el tú a tú, que es en España, que es muy bonito, es siempre una estructura muy horizontal que uno aprecia muchísimo. Yo trato de llevarla a la oficina de la misma manera acá. Y esta dinámica y esto que te suscita ese interés de participar y ser parte de algo que se va a lograr, fue muy bonita en España y los concursos te hacen eso. Entonces, como a mí hacer estos edificios, te voy a decir que la verdad, me cuesta menos que hacer una casa. Exactamente. Y estos edificios vos tenés que entender al público objetivo, tenés que entender la escala del proyecto y lo demás fluye, fluye. Y claro. sobre todo, ya una preocupación personal es mucha la preocupación de cómo dialoga el proyecto con la ciudad, ¿no? Y ahora, ¿cómo bueno, estás con este cambio de escala, con estos proyectos? Ahora, justo. Sí, bueno, mira, en realidad nos hemos tenido que agrandar, nos hemos agrandado los últimos 3 años. Eh, Si y tendrías que elegir ahora un programa que no hiciste o que quisieras hacer, sabes que es algo que yo, más que el programa en sí, a mí me gustaría hacer algo social. vivienda social, No, no tanto como vivienda social, sino, no sé, bueno, un centro cívico para la ciudad, pero más con un enfoque más social, más inclusivo, más, algo que te ayude a que la ciudad realmente sea para todos, ¿ya? Todos en cada uno en su lugar, porque todos somos diferentes. Yo creo mucho y apoyo mucho las diferencias, pero sí es cierto que pienso que la arquitectura debería ser para todos, ¿no? Entonces, eso, quisiera conseguir un proyecto que haga posible eso, pero que no quede en un discurso, ¿no? Sino que realmente sea algo para la ciudad, que es algo que necesitamos en Santa Cruz, ¿no? El lugar donde puedan llegar desde niños de 4 años hasta señores mayores de 80, 85, y que todos tengamos un espacio participativo, ¿no? Creo que eso es súper importante. bien, Algo así quisiera hacer. muy bien. Así que, bueno, esté por Santa Cruz, paso, te toco el timbre, Pero encantada, aquí te esperamos y vos y venís una vez tenés al tu año a Buenos casa. Aires, como me has Por dicho. supuesto, ¿no? Ya sé a quién visitar cuando vaya, seguro. Así que, bueno, muchísimas gracias A vos, Adrián, y me hasta la encantó. próxima. Un gusto conocerte y me gustó muchísimo conversar. Gracias. Que estés bien. Hasta Chao, la chao. próxima. Hasta la Chao, próxima. chao. Chao, Chao. chao.